con este siguiente tema denominado calor. Vamos a empezar a ver cómo el calor puede influir en esto de la termodinámica. Para poder calcular el calor necesitamos también ecuaciones y algunos conceptos que debemos de conocer de estas ecuaciones para poder aplicarlas. Y esta es la presentación, aquí la tenemos. El calor, representado con la letra Q, es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que haya experimentado dicho sistema. Dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanzan, pasado un tiempo, el equilibrio térmico, que es misma temperatura. Este hecho se conoce como principio cero de la termodinámica. Bueno, entonces aquí primero que nada se nos está explicando que el calor es una transferencia de energía. Ese es su concepto. El calor se representa en la termodinámica con una letra Q. Y como nos dice el demás texto, nos está explicando eso que ya hemos comentado, que cuando se encuentran dos o más cuerpos en contacto o cerca, estos ceden o ganan calor, y a eso que de perder o ganar calor y llegar a un equilibrio térmico se le conoce como la ley cero de la termodinámica, que es el que les he comentado siempre, que es la forma en la que se inventó esto de la refrigeración, de los refrigeradores, etcétera. Todos esos aparatos que absorben el calor del cuarto y llegan a un equilibrio térmico dentro del mismo cuarto, aplican esta ley cero de la termodinámica. Y para comprender esta ley cero de la termodinámica, aquí tenemos la ecuación, o tenemos cómo calcular esto que es el calor. Como se los comenté, el calor es representado con la letra Q, y nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Esta es la ecuación que vamos a estar utilizando para calcular nosotros lo que es el calor, donde aquí vemos que la M es representada por la masa, se mide en kilogramos, la C es el calor específico, que sus unidades de medida son los joules por kilogramo por grados Kelvin. Esas son sus unidades de medición. Y esta delta T que vemos aquí es la diferencia de temperatura. Siempre hay que recordar que cuando nosotros en matemáticas o en física o en química vemos ese triangulito, está hablando de una variable que se conoce como incremento o decremento. En esta de incremento, siempre que veamos delta T o delta B o cualquier variable que tengamos, nos está indicando que es la temperatura final menos la inicial, cuando hablamos de temperatura. Si tuviéramos velocidad, recordando la cinemática y la dinámica, la delta V sería velocidad final menos velocidad inicial, así como cuando calculábamos la aceleración. Aquí lo aplicamos, pero en la temperatura. Nos está diciendo que es temperatura final menos temperatura inicial, y esta temperatura se va a medir en grados Kelvin para aplicar esta ecuación del calor. Y el calor, como es una forma de transferencia, o como el calor es una energía que se está transfiriendo, el calor es representado o es medido en joules. Esa es la unidad en la que se mide el calor, en los joules. Y dentro de esas variables, o dentro de esta ecuación, se nos está hablando de un concepto de calor específico. Todos los objetos tienen esta variante de calor específico, como se mira aquí en la tabla, y nos dice lo siguiente: el calor específico o capacidad es la energía necesaria para elevar un grado la temperatura de un kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son los joules por kilogramo por grado Kelvin. Entonces aquí el concepto nos está diciendo que el calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura un kilogramo de masa. Si yo quiero elevar un grado el bronce, tengo que conocer que el calor específico es este. Si quiero elevar un grado la temperatura del oro, su calor específico en el sistema internacional es este. Si quiero elevar el plomo un grado, su calor específico es este. Y así podemos nosotros tener una tabla más completa
de esto del calor específico. Y recordando o viendo aquí que para nosotros poder convertir esas unidades de medición, aquí tenemos que caloría por gramo por grado centígrado. Esto se mide en sistemas CGS. Y en el sistema internacional tenemos esto. Si queremos hacer la conversión del sistema internacional al CGS, tenemos que ver que un joule por kilogramo por grado Kelvin es igual a 0.00023 calorías por gramo por grado centígrado. Y si queremos convertir del sistema CGS, tenemos que una caloría por gramo por grado centígrado es igual a 4186.8 joules por kilogramo por grado Kelvin. Aquí tenemos esas unidades de conversión, como aquí lo podemos ver en la tabla. Se maneja del sistema CGS y el sistema internacional, al menos en esta tabla. Vuelvo a recapitular. El calor es una transferencia de energía, la cual a partir del principio cero de la termodinámica nos enuncia que todos los cuerpos que se encuentran en contacto, ya sea dos o más cuerpos, estos intercambian calor hasta llegar a un equilibrio térmico. Este equilibrio térmico se mide con esta ecuación que nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Como ya ahorita lo vimos aquí en esta ecuación y aquí en esta tabla. Para poder nosotros saber el calor específico, necesitamos recurrir a este tipo de tablas. Y bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario de esto de calor y calor específico. Recordando que el calor específico es la energía necesaria para elevar un grado de temperatura de 1 kilogramo de masa.